Evangelio de Juan, capítulo 17. Esta es la oración del Señor Jesús antes de la muerte. Y vamos a tocar hoy el tema, como les anunciaba, de las hermanas que fueron bautizadas y el anhelo es ser recibidas a la comunión. Vamos a hablar acerca de lo que es la comunión y vamos a unirlo a lo que el hermano decía. La pregunta es, ¿para qué creer? ¿Cuál es el propósito de creer? Cuando aquel joven volvió arrepentido a la casa de su padre, hubo un gesto amoroso. ¿Cuál fue? Lo abrazó, se echó sobre su cuello y le besó. Eso se llama unidad. Fue unido otra vez a él. El pecado lo que hace es desunirnos de Dios, es apartarnos de él. Pero el amor de Dios nos une, el amor de Dios nos atrae a él. ¿Cuál es el propósito de Dios con salvarlo a usted? Que usted sea reconciliado con él, que usted tenga de una vez por todas comunión con Dios. Capítulo 17 de Juan, dice el versículo 20: no ruego solamente por estos, o sea, los discípulos que él tenía, los 12, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que me has amado, y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Ese es el propósito de la salvación. ¿Cuál es? La reconciliación con Dios. El pecado nos vuelve enemigos de Dios, pero el propósito de Dios no es ser tu enemigo. Tal vez estás luchando con Dios, tal vez estás diciendo en tu interior: ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué vivo esto? ¿Por qué aquello? Y llegas aún a cuestionar a Dios. No, Dios nunca se ha apartado de ti. La razón por la cual tenemos diferentes cosas en nuestra vida, desgracias, malas decisiones, problemas, es una sola. ¿Cuál? Que nosotros estamos apartados de Dios. Pero el propósito del Señor es que los que crean sean uno en el Señor, como el Padre y Él son uno, porque Dios es uno, no hay tres dioses, es un solo Dios. Y ese es el propósito de Dios. Estos discípulos, en el libro que sigue, en Hechos, vamos a ir a Hechos, capítulo 2, ellos se quedaron en Jerusalén hasta que el Espíritu Santo viniera, porque ¿qué es lo que nos une con Dios? El Espíritu de Dios. Cuando el hombre pecó, el Espíritu de Dios tuvo que apartarse de los hombres. Cuando Adán y Eva pecaron, ellos no murieron inmediatamente. Ustedes saben que ellos quedaron ahí. De hecho, la Biblia registra que Adán vivió como 900 años. No sé cuántos años vivió Eva. Pero la idea es que en el momento que ellos pecaron, murieron ¿de qué manera? Espiritual. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios dejó de morar en ellos. ¿Qué es lo que hace el pecado? Me aparta de Dios. Hace que el Espíritu no tenga cabida en mi corazón. ¿Por qué? Porque como su palabra lo dice, como lo indica su nombre, el Espíritu es santo. Y el pecado no puede convivir con la santidad de Dios. La única razón por la cual el Espíritu pueda venir a morar en un pecador es que este pecador haya sido perdonado, haya sido declarado justo, haya sido santificado por Dios. Y la única manera que usted puede ser santificado es solamente por creer en el Señor Jesucristo. ¿Ellos lo entendieron? El Señor les dice en el capítulo 1 de Hechos: quédense en Jerusalén. En el versículo 8, léanlo ustedes ahí si quieren, dice... Versículo 8 del capítulo 1 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y se quedaron. Capítulo 2 dice que el Espíritu Santo descendió y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Pedro comenzó a hablar y a predicar, y al final del mensaje dice el versículo 37. Capítulo 2, versículo 37. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos. Ese es el primer paso, arrepentimiento. Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados.
y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, y para cuantos el Señor nuestro Dios ha llamado. Y con otras muchas palabras les testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Versículo 41, aquí está la reacción. Así que los que recibieron la palabra, primero, fueron bautizados. Dice, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, es decir, fueron recibidos a la comunión. Y como resultado, dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles, solo los apóstoles. Y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, tanto que vendían sus propiedades, sus bienes, y las repartían entre todos según las necesidades de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor del pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Cómo es que lograron la comunión? Creyendo. Dice el versículo 41, ellos, después de mostrar ese arrepentimiento compungido de corazón, en ese acto de arrepentimiento vinieron a los apóstoles y dijeron: ¿qué haremos? Y Él les dice: arrepiéntanse, bautícense, reciban el Espíritu Santo. Y así lo hicieron. Para los que no han creído, como escucharon el mensaje, hay que creer a la palabra. Si el Señor dice que estás perdido, estás perdido. Si el Señor dice que necesitas un Salvador, necesitas un Salvador. Si el Señor dice que solo hay un Salvador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, y que en ningún otro nombre podrá ser salvo, Él es el único que tienes para creer. No hay testimonio de ningún otro en todo el mundo. Todas las religiones profesan diferentes doctrinas, que Alá, que Mahoma y cualquier otro tipo de personajes. Ninguno puede redimirte sino solamente el Señor Jesucristo. A este señaló Dios el Padre, y ellos lo creyeron, recibieron la palabra, y al recibir la palabra inmediatamente pudieron ser salvos. Y usted preguntará en esta mañana: ¿cómo así que solamente por recibir la palabra? Claro, la Escritura dice: para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Creer? ¿Solamente con creer? Y yo te pregunto ahora, tú me preguntas a mí, ¿solamente con creer? Y yo te pregunto ahora, ¿y es que tú puedes hacer algo más? ¿Puedes hacer algo más para salvarte? ¿Cuánto tiempo llevas intentando salvarte? Muchos de nosotros intentamos por muchos años. Tuvimos diferentes doctrinas, religiones, restricciones. Hicimos tantas cosas y al final tuvimos que decir: Señor, no tengo nada para hacer, aquí estoy, recibo tu palabra, creo que soy pecador y acepto a Cristo como Salvador. Estas personas lo hicieron. Versículo 41, recibieron la palabra. Y segundo, fueron bautizados. Sé que algunos aquí no pudieron ir el domingo ahí al colegio donde teníamos el campamento, pero fue algo muy interesante. Fue algo muy interesante poder bautizar a estas dos chicas jóvenes que han profesado fe en medio de esa cantidad de jóvenes, casi 100 jóvenes o más, ¿no? O 100. Fue algo muy impresionante. Para ellos, seguramente algunos no lo podían entender, no lo podían comprender, pero la mayoría entendió que recibir al Señor Jesucristo cuesta, en primer lugar. Y en segundo lugar, que recibir a Cristo como Salvador también implica identificarse con Él. Si Él se identificó con nosotros, tomó la carne y la sangre y se hizo como uno de nosotros, ¿cómo no hacerme yo como Él? Y ellas se identificaron con Él. Por eso las bajamos al agua en señal de que habían muerto. Las sepultamos en el agua en señal de que como Cristo fue sepultado, ellas también han muerto al pecado. Y las sacamos del agua, diciéndole a todos los que estaban ahí, como cantábamos en el himno: he decidido seguir a Cristo. El mundo atrás, la cruz delante. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Los que hemos recibido a Cristo hemos sido añadidos a Él. Y ahora, así como Él oró al Padre, gozamos de una íntima comunión con Él.
pero la comunión también es con los hermanos. Estos creyentes fueron bautizados. ¿Hay algunos aquí que han creído y todavía no son bautizados? Leíamos el domingo allá, aquel hombre eunuco le dijo a Felipe: Felipe, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Y cuál fue el requisito, el único requisito para que Felipe le bautizara? Si crees de todo corazón, bien puedes. Si tú has creído ya, si ya has muerto, has renunciado a tu vida, has reconocido a Cristo como Salvador y has dicho: no vivo más en el pecado, yo te pregunto en esta mañana, ¿qué te impide ser bautizado? Estas hermanas tuvieron el valor de manifestar públicamente. Yo les preguntaba: ¿han creído en Cristo? Y ambas dijeron: sí, hemos recibido a Cristo como Salvador. Yo te pregunto en esta mañana: ¿le has recibido como Salvador? Como cantamos en el himno: ¿eres salvo por la sangre de Jesús? Si ya eres salvo, ¿qué te impide ser bautizado? No, es que quiero cambiar. No. El cambio se produce si realmente has creído. Si todavía no has podido cambiar, es porque realmente no has creído. Porque desde el día que creímos, hemos recibido a Cristo como Salvador, el Espíritu Santo ha venido a morar en nuestra vida y el cambio se va a ver. ¿Van a haber cosas difíciles de dejar? Claro. En esta carne tenemos deseos, anhelos, vicios, cosas que el mundo nos llenó la mente, que en nuestro corazón ha atesorado la maldad y tal vez no las podemos dejar. Pero si has recibido a Cristo como Salvador, dice: los que recibieron la palabra fueron bautizados. Y los que fueron bautizados fueron añadidos. ¿A quiénes? A los apóstoles, a las mujeres que perseveraban unánimes en aquel aposento alto, donde recibieron el Espíritu Santo y fueron unidos a ellos. Los apóstoles tenían la capacidad de discernir si realmente eran creyentes o no. Yo no tengo la capacidad para discernir si eres creyente o no. No tengo discernimiento de espíritu. Ese don quedó en el fundamento. Pero si me manifiestas hoy que has recibido a Cristo como Salvador y lo manifiestas públicamente a través del bautismo, tenemos que decir: ¿quiénes somos nosotros para impedirte ser añadido a un cuerpo local como esta iglesia? La iglesia es el cuerpo de Cristo y cada uno de los que ha creído es parte de ese cuerpo, un miembro. Y el Señor te ha rescatado a ti para unirte como un miembro a esta iglesia, al lugar donde Dios te ha puesto, para que seas útil a Él en común unión. Algunos me han preguntado: ¿qué significa la palabra comunión? Pues es común unión. Unidos a Él manifestamos que tenemos algo en común. Tenemos algo en común. Y eso que tenemos en común es que hemos sido unidos a Él por su Espíritu. Y es lo que vamos a leer ahora en el libro de Efesios. Vamos un momento al libro de Efesios, capítulo 4. Más adelante dice el apóstol, Efesios capítulo 4, versículo 1. En el capítulo 2 de Efesios dice que ahora en Cristo Jesús los que estábamos lejos hemos sido hechos cercanos, que Él es nuestra paz y que de ambos pueblos, judíos y gentiles, hizo un solo pueblo. Pero en el capítulo 4, versículo 1 dice: yo pues preso en el Señor ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Y aquí está la clave, versículo 3: solícitos en guardar la unidad, solícitos en vivir en común unión. Los que fueron bautizados fueron añadidos y perseveraban en la comunión unos con otros, en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan y en las oraciones. Una persona que ha sido bautizada, una persona que se ha identificado plenamente con Cristo, ¿qué le queda ahí en adelante? Le queda vivir una vida de comunión con Él. Y esa vida de comunión con Dios se va a reflejar en una vida de comunión con los hermanos. ¿Qué es la comunión con los hermanos? ¿Qué es poder tener las cosas en común? Que usted tiene una comunión con Dios. Eso es lo único, hermanos.
Es una comunión con Dios. Si usted goza de una comunión con Dios, obediencia, sujeción a Él, una vida de oración, una vida de alabanza, una vida de servicio, eso se va a reflejar. Yo no tengo que reclamarle al hermano Jesús que tenga comunión conmigo, hermano Javier, por favor, tengamos comunión. No, si Él tiene comunión con Dios y yo tengo comunión con Dios, ¿qué va a pasar? Estamos encaminados en el mismo camino. Estamos unidos en el mismo propósito. Estamos unidos en el mismo sentir. Y lo único que tenemos que procurar es que esta comunión ¿qué? Se mantenga. Por eso dice, versículo 3 otra vez. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La paz que Dios ha logrado. Un cuerpo, noten la lista. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza, una esperanza de vuestra vocación o llamado. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Pero a cada uno le fue dado la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Una fe, un cuerpo, un Señor, un espíritu, una esperanza, un Padre. Eso somos. Eso es lo que tenemos. No es que usted tenga un espíritu diferente al que yo tengo. No es que usted tenga un Señor diferente al que yo tengo. No es que usted tenga una fe o una esperanza diferente a la que yo tengo. Y mucho menos, no es que usted tenga un Padre diferente al que yo tengo. ¿Tenemos qué? El mismo Padre. Cuando nosotros hablamos de recibir a alguien en la comunión de la asamblea, es alguien que ha expresado que tiene una íntima comunión ¿con quién? Con el Señor. Que habían cosas que arreglar y las arregló. Que habían cosas que dejar y las dejó. Eso no se lo preguntamos para bautizarlo. La única pregunta que le hacemos para bautizarle, ¿cuál es? ¿Es usted salvo? ¿Recibió a Cristo como Salvador? Sí, he recibido a Cristo como Salvador. Pero para añadirlo a la comunión de la asamblea, sí queremos preguntarle, ¿hay algo que tenías que arreglar? Sí. ¿Ya lo arregló? Sí, ya lo arreglé. ¿Había algo que perdonar? Sí, ya lo perdoné. ¿Había algo que dejar? Sí, ya lo dejé. ¿Por qué? ¿Por qué lo estás dejando? ¿Alguien te lo prohibió? ¿Alguien te está exigiendo que dejes eso? No, lo estoy dejando, lo estoy haciendo porque tengo comunión con Dios. Y desde que tengo comunión con Dios, mi vida ha comenzado a andar en luz. Un momentico, dejen el dedito ahí en Efesios, que ya volvemos. Primera de Juan, capítulo 1. Primera de Juan queda antes del Apocalipsis. Dice, versículo 3, Primera de Juan 1:3. Lo que hemos visto, oído, os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y aquí está la clave. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas escribimos para que vuestro gozo esté cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Aquí está la otra clave. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, ¿qué tenemos? Tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Qué es la comunión? No, la comunión es recibir a un hermano para que parta el pan y toma de la copa. No, error. Una persona que es recibida a la comunión tiene el privilegio de participar del pan y de la copa, pero no es recibido para que participe del pan y la copa. No, el hermano está en comunión porque ya está tomando del pan y de la copa. No, está en comunión porque vive una íntima y estrecha relación con Dios y no hay nada que le impida servirle a Él. No hay nada que le impida estar en comunión con los hermanos, estar al servicio de los hermanos, estar participando de la cena del Señor. Y quiero tocar el tema para que los que nos visitan, los que nos escuchan, tal vez allá afuera también. El propósito de la ofrenda, el dinero que recogemos, es para el servicio de los santos y es un privilegio de los santos. Tal vez alguien esta mañana estaba ahí del círculo para atrás. Por ejemplo, Walter estaba ahí del círculo para atrás y Walter decía, oiga, yo tengo aquí 2,000 pesos que le quiero dar a Dios,
pero no me pasaron la bolsita. ¿Por qué no me la pasaron? Porque es un privilegio de los santos. Yo no soy santo. Si has creído, eres santo, pero no has sido recibido a la comunión de la asamblea. Entonces yo soy recibido a la comunión de la asamblea y comienzo a participar no solamente de los privilegios, sino también de las responsabilidades que Él me da a mí. Entonces, participar de la cena del Señor, servir el tinto, por ejemplo, barrer el local, es un privilegio ¿de quién? De los santos. ¿Hay algo que te impide a ti ser bautizado, ser recibido en la comunión? De pronto has pensado en un pecado, en algo que no has podido dejar. Eso mismo que te impide participar del bautismo, de la cena del Señor, eso mismo te impide a ti para ofrendar. Es un privilegio de los santos. Por eso no recibimos plata de cualquiera, no es nuestro interés. Esto va en contra de todo lo que practican las denominaciones, ¿no? Porque no han llegado a la puerta, ya nos están esperando con un sobre para el diezmo, para las ofrendas, para todo lo que tengan que dar. No, aquí no es así, porque la palabra de Dios no lo dice así. Cada uno de vosotros ponga aparte algo, cada primer día de la semana, según haya prosperado y como haya propuesto en su corazón, porque Dios ama al dador alegre. Y Dios no es deudor de nadie, ni le interesa tu dinero, no le interesa tu dinero. No nos interesa el dinero de nadie. El dinero es un privilegio que los santos tienen de dar de lo que el Señor les ha prosperado. Entonces, volviendo acá a lo que leíamos en Juan, dice: la comunión verdaderamente es ¿con quién? Con el Padre y con su Hijo. Si la comunión es verdadera con el Padre, entonces va a haber verdadera comunión con los creyentes. Les quiero decir algo más. Yo no puedo decir, no, es que a mí John me cae mal. Uy, no lo soporto. Ni como habla, ni como canta. No lo paso. Pero yo estoy bien con Dios. No tengo comunión con John, me cae mal, no lo puedo ni ver, es que ni lo saludo. Él por allá, yo por acá. No, pero yo con Dios estoy bien. Mentiras. Yo no puedo estar bien con Dios y estar mal con mi hermano. La única manera que yo demuestro que verdaderamente estoy bien con Dios es estando bien con los hermanos. La única manera de demostrar que amamos a un Dios que no vemos es amando a los hermanos que vemos todos los días. Por muy mal que yo les caiga a ustedes, gracias hermanos por amarme, por soportarme, por tenerme paciencia. Eso muestra el amor de Dios en sus vidas. De otra manera, no nos soportaríamos, no estaríamos aquí. Porque esto no se trata de las personas. Estamos aquí porque Él nos amó a nosotros primero. Si no, no nos amáramos. Yo sé que cada uno tiene buenas intenciones y somos buena gente. Algunos son más buena gente que otros. Pero estamos aquí porque Él nos amó. Y la comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y dice: anunciamos esto para que también tengáis comunión con nosotros. Pero primeramente, ¿con quién? Con el Padre. No podemos decir que tenemos comunión con Dios si andamos en tinieblas. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, ¿qué dice? Tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿Cuándo la sangre nos limpia? Cuando hay un corazón quebrantado. Cuando hay un corazón arrepentido. Me gusta como el apóstol lo pone así en el contexto. La sangre de Jesucristo nos limpia. Luego más adelante dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces quiero aclarar eso, para que cada uno lo entienda. Fueron recibidos los que creyeron, fueron bautizados los que creyeron, fueron añadidos los que creyeron y fueron bautizados. Y estos, unánimes, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, la enseñanza que hemos recibido. Tal vez hay cosas que no podamos entender, tal vez hay cosas que no podamos comprender plenamente. El mismo Pedro dice que aún muchas cosas de las que Pablo escribió eran difíciles de entender. Pero ¿tienes un corazón dispuesto a aceptarla? ¿Tienes un corazón hambriento de ir a conseguir en la palabra la enseñanza de Dios para perseverar en ella? Será muy difícil que todos aquí nos pongamos de acuerdo en la doctrina, si es esto, si es aquello. Pero ¿tienes un corazón dispuesto para que la palabra hable y que podamos decirle al Señor: Señor, no comprendo, no estoy de acuerdo con Javier en esto, en aquello,
pero es tu palabra, muéstranos, acláranos. Eso es comunión. No, hermano, usted piensa así, váyase para allá. Yo pienso así, yo me abro para acá. Eso es división. División. Hermano, no nos entendemos, pero vamos a orar. Vamos a ir a la palabra. Vamos a ver qué dice el Señor, porque no es que Javier tenga la razón, no es que yo tenga la razón, es que Dios tiene la razón. Y cuando los dos nos ponemos en ese sentir, que haya el mismo sentir, dice la Escritura, que tengamos un mismo sentir, una misma mente, un mismo parecer. El hermano Javier Salinas nos lo compartía en estos días. Que tengamos una misma mente, un mismo parecer. Es solamente cuando nosotros le damos lugar a que el Espíritu de Dios obre, no para conveniencia de Javier, ni para conveniencia mía, sino ¿para qué? Para que el Señor sea glorificado. Puede que al final yo tenga que decirle, no, hermano Javier, usted tenía razón, yo me equivoqué, yo estaba viéndolo así, y a la luz de la palabra es así. Pero tenemos unidad, tenemos comunión, no hay desacuerdo, no hay enemistad, y lo más maravilloso, que es, Dios es glorificado. Entonces perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y esto es muy importante. La comunión no solamente se expresa, hermanos, en que pensemos igual en cuanto a la doctrina, en que nos sentemos juntos a partir el pan. Habla de comunión unos con otros. Y esa comunión también se refleja, hermanos, en el querer estar los unos con los otros, desearnos los unos a los otros, estimarnos, preferirnos. Ya no somos del mundo, ya no es, aunque estamos en el mundo, ya no pertenecemos al mundo, pertenecemos a la familia de Dios. Eso no significa que aborrecemos a las personas del mundo. Aborrecemos las obras del mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, que no provienen del Padre sino del mundo. Pero debemos amarnos los unos a los otros. Y les compartía a los jóvenes hace como 15 días en Porfía acerca de los dos deudores ahí en Porfía. Y el versículo que ellos aprendían de memoria, ¿cuál era? Amad a vuestros enemigos. Aún orar por los que nos ultrajan, por los que nos hacen mal. La comunión entre nosotros. Tal vez, hermanos, estamos ocupados en tantas cosas, el trabajo, el estudio, el hogar, las enfermedades, las preocupaciones, y nos olvidamos de los hermanos. Pero qué bueno sería que podamos estar pendientes los unos de los otros. No es solamente responsabilidad del liderazgo. Cada uno tiene que preocuparse por el estado de los otros. Pablo decía, ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿Quién no llora y yo no lloro? Lloramos con los que lloran, reímos con los que ríen. Y dice aquí, porque tenemos una fe, una misma esperanza, un mismo Dios y Padre. Somos uno en Cristo. Él no nos ve diferente a los demás, nos ve iguales, porque ninguno merecía, pero Él nos ha redimido. Hermanos, el tiempo ya se fue, pero la idea era que así, a grosso modo, podamos entender lo que significa la comunión. Ser recibido a la comunión de la asamblea no es solamente sentarme a partir el pan. Ser recibido a la comunión implica que yo entiendo la doctrina, que si no la entiendo estoy dispuesto a obedecerla, estoy dispuesto a amar a los hermanos, estoy dispuesto a perseverar en la comunión, en la oración, en el partimiento del pan. Y leíamos ahí en Hechos, los creyentes estaban tan unidos con tanto fervor que tenían el favor de Dios y el favor del pueblo, y el Señor se gloriaba en salvar almas, añadiendo cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¿Podemos entenderlo? Un pueblo unido, dice un dicho, perdónenme, jamás será vencido. Pero decía también acá el abuelo de Ana María, don John, decía, pero un pueblo dividido es pan comido. Eso es lo que el maligno quiere, hermanos, que nosotros estemos divididos, cada uno bajo su bandera, cada uno defendiendo lo que yo creo, lo que yo pienso. No es lo que yo pienso, no es lo que yo creo, no es lo que me hayan enseñado, es lo que Dios dice en su palabra y que le glorifique a Él. Comunión es con Dios, primeramente, y se va a ver reflejada entre los creyentes también, para que seamos uno como Él es uno con el Padre. Y me llamaba la atención que dice ahí,
perfectos en unidad. Y es la misma expresión que en Efesios 4 dice que cuando recibimos los dones y los ponemos en práctica, nosotros logramos la perfección de la unidad cuando ponemos los dones en práctica. ¿Qué es el don? Es la capacidad espiritual que Dios le ha dado a cada uno de ustedes y a mí. Si yo pongo en función mi don y hago lo que tengo que hacer, este cuerpo, la iglesia, va a estar perfectamente unido, haciendo las cosas correctamente. ¿Qué pasa cuando uno de los miembros del cuerpo no funciona? Si esta pierna se afecta y no sé, se estropean los nervios, los músculos, no puedo caminar, entonces todo el cuerpo se afecta. Usted quiere ir para allá, pero la pierna no le responde. O cuando por un mal movimiento, el estrés, quedamos bloqueados de acá del cuello y no podemos mover la cabeza ni para un lado o para el otro. ¿Cómo se siente usted? Totalmente incapacitado, imposibilitado, sin poder hacer lo que tiene que hacer, además del dolor que produce. Cuando usted deja de hacer lo que tiene que hacer, cuando usted estando en la comunión no coloca su don en práctica, es como cuando se nos bloquea el cuello. Usted quiere mirar para allá y no puede. Quiere hacer esto y no puede. O la pierna se queda bloqueada y el cuerpo no puede caminar. Así es la iglesia. Si usted no es la pierna y tiene que moverse, caminar para que el cuerpo camine, si usted no camina, la iglesia no camina. No, pero aquí hay ancianos. Pueden haber 10 ancianos. Podemos tener 5 obreros a tiempo completo acá, pero si usted, siendo parte de la iglesia, no hace lo que tiene que hacer, estando en la comunión de la iglesia se va a ver afectada. ¿Por qué? Porque somos un solo cuerpo en Cristo. Y es una responsabilidad de cada uno de nosotros. Debemos darle gracias a Dios que hemos sido unidos a Él, que no nos dejó a la deriva. Ahora somos uno en Él. Como hay un coro que cantamos de niños, somos uno en Cristo, somos uno. Y eso somos ahora en el Señor. Vamos a orar. Padre, Tú nos has llamado a la paz. Has enviado a tu Hijo, el castigo de nuestra paz cayó sobre Él y ahora somos reconciliados contigo. Y nos has encargado ahora la palabra de la reconciliación. Padre, oramos por los que no han creído. Oramos que les ayudes para que sean salvos, para que puedan ser unidos a Él. Oramos por los que no han sido bautizados, para que puedan ser bautizados. Oramos, Padre, por los que tienen el anhelo de entrar a la comunión de la asamblea, especialmente nuestras queridas hermanas aquí, Abigail y Sofía. Ayúdales para que puedan, Padre, ser recibidas y añadidas. ¿Cuánto anhelamos que hayan creyentes unidos a la comunión? No queremos forzar a nadie para ser bautizado, no queremos forzar a nadie ni imponer con ligereza las manos. Anhelamos, como leíamos, que tú añadas cada día a la iglesia los que han de ser salvos. Oramos por los que están fuera de la comunión. Algunos que estuvieron dentro de la comunión ahorita no están. Ayúdales para que sean restaurados. Pedimos por los hermanos que no están, guárdales en su viaje, en su regreso. Recordamos a Adrián, su recuperación, ayúdale también para que pueda estar bien. Oramos por Clara, también la afectación que tiene. Recordamos a Sarita, la dificultad que ha tenido. Ayúdale con esta infección para que pueda ser sanada completamente. Ponemos delante de ti también aquí con nosotros nuestra hermana Iris para que tú le ayudes con su salud, para que tú le fortalezcas, le des fuerza, le ayudes. Don Eudoro con nosotros también. Gracias por haberle ayudado en la cirugía y por tenerle aquí con nosotros. También la hermana Yolanda y sus problemas de salud. Ayúdale, fortaléceles a cada uno. Y pedimos por la obra acá en Villavicencio. Te damos gracias por el campamento de jóvenes, por el tiempo tan especial que se pudo pasar ahí, por la fortaleza que le diste a los hermanos que estaban a cargo de dirigir, de acompañar, de quedarse con ellos, de soportar horas, Padre, de trabajo incansable, sacrificar sus sueños, su comodidad para estar ahí. Gracias, Padre, bendíceles, prospérales ricamente y ayuda a estos jóvenes para que sean salvos, Padre. Pedimos por el campamento ahí en Armenia, ayuda a los hermanos que están dirigiendo este propósito, dirígeles para que almas sean salvadas. Queremos, Padre, encomendarnos, salir bajo tu cuidado y dirección. Ayúdanos en esta semana, en todo lo que tenemos por delante. Pedimos, Padre, que nos dé sabiduría para nuestro comportamiento entre los inconversos. Guárdanos de hacer lo correcto. Dirígenos en nuestros planes y propósitos.
Nos encomendamos a ti, atentos a la venida del Señor Jesucristo. Esperamos que Él aparezca pronto y queremos estar preparados. En el nombre de Jesucristo te damos gracias. Amén.